Por favor, nunca nos metamos en un proyecto sobre planos sin antes ir acercarnos al banco y haber pedido un crédito hipotecario para ver si ese 70% que hace falta por pagar, el crédito lo puede cubrir. Ahora, antes de invertir, pregúntate, ¿tengo la capacidad real para pagar las cuotas mensuales? Que se amarran. No, si la constructora está en 500 millones, yo lo vendo en 500 millones. No voy a perder plata. Hey, vende el apartamento, estás ganando dinero. Entiende el ciclo. Dime quién es el responsable para que el apartamento se venda más rápido. ¿La inmobiliaria que contratamos, la constructora o la gestión comercial que yo haga como dueño del apartamento? Consejos para seleccionar un proyecto inmobiliario exitoso. Esto definitivamente es un método práctico para invertir con criterio, no con emoción. Recuerda que una de las frases que promovemos en este club es que tu ingreso pasivo no se vuelva tu estrés activo. Y para eso debemos entender con criterio en qué oportunidades debemos tomar la decisión de invertir y qué oportunidades saber decirnos. El objetivo de la formación de hoy es que en este módulo te vamos a enseñar cómo analizar proyectos inmobiliarios con método, reducir errores costosos al invertir y tomar decisiones estratégicas desde el inicio. Aquí no se compra por impulso, vamos a dejar lo emocional para volverlo racional. Aquí se invierte con cabeza fría. Hay una frase de Salvador Dalí que pienso puede caer muy bien para este entrenamiento y es: no temas la perfección, nunca la alcanzarás. Para tener claro, en esta sesión vamos a aprender 3 cosas. Número 1, analizar proyectos con criterio técnico. Número 2, evitar decisiones emocionales. Y número 3, maximizar retorno de la inversión. ¿Cómo podemos maximizar ese retorno? ¿Cuál es el consejo número 1 de esta sesión? Y es ubicación. Recuerden lo que dicen los gringos: location, location, location. La razón es muy sencilla. El factor de la ubicación es irreversible. El interior de un apartamento tú lo puedes remodelar, lo puedes arreglar, le puedes colocar valores agregados como muebles empotrados, como pisos de mármol. Sin embargo, lo que realmente nos va a ayudar a tener una mejor valorización del apartamento es su ubicación. Y la ubicación es el factor más importante de una inversión inmobiliaria. Recuerda que más vale una mala tinta que una buena memoria. Llegó el momento de anotar. Si algo te quiere llevar de esta sesión, puedes anotar lo siguiente: la ubicación es el factor más importante de una inversión inmobiliaria. Esto no se puede corregir después. Por eso se analiza en 2 niveles. Número 1, el sector. ¿Qué tenemos en el entorno? Tenemos centros comerciales, tenemos carreteras principales, tenemos transporte público. Y también debemos tener presente no solamente la ubicación geográfica del apartamento, sino la ubicación dentro del edificio. Porque es importante que al momento de invertir nosotros sepamos escoger una buena ubicación dentro del edificio. Porque al momento en que salgamos a venderlo para tener una mayor rentabilidad, al final, ¿cuál apartamento va a escoger el comprador si hay 2 apartamentos con un presupuesto similar? Pues el de mejor ubicación, ¿cierto que sí? Es por eso que nosotros tenemos una ventaja competitiva, porque estamos llegando antes de los lanzamientos oficiales en los proyectos, con el fin que tú y yo podamos escoger la mejor ubicación del apartamento dentro del edificio. Análisis por sector. Debemos entender muy bien la zona, su dinámica de construcción, el acceso a transporte, topografía, cercanía a equipamientos, percepción de seguridad. Debemos realizar un estudio de mercado de la zona para entender, porque ¿quién es la persona que realmente debe entender si la ubicación en la cual estamos invirtiendo tiene un potencial de valorización? Factores críticos. Al evaluar un sector, debes revisar percepción de seguridad, facilidad de transporte, topografía, cercanía a equipamientos, dinámica constructiva y potencial de valorización futura. Cada factor impacta directamente el valor presente y futuro de tu inversión. Una ubicación que está por desarrollar. ¡Ojo! Esta fórmula solamente aplica si estamos pensando en valorización. Es decir, que compramos un apartamento a un muy buen precio, esperamos su valorización para venderlo a precio de mercado. Pero esta fórmula, y lo pueden anotar, no aplica si estamos pensando en arrendar una propiedad. Porque ¿dónde encontramos un metro cuadrado más alto del valor del arriendo? En las zonas que ya están desarrolladas. ¿Por qué? Porque hay más población,
hay menos opciones de donde la persona puede arrendar y tiene más facilidades alrededor. Es por eso que en arriendo la fórmula es distinta. Pero igual, nosotros como tú y yo como inversionista, ¿dónde ganamos más rentabilidad? Lo que es valorización o arriendo de vivienda privada. Espero que esa respuesta sí la tengas muy bien definida. ¿Qué riesgos y oportunidades debemos tener presente del sector? Deben ser 3. Seguridad y accesibilidad, conectividad, desarrollo futuro. En seguridad y accesibilidad, ¿qué debemos tener presente? Si hay presencia de bandas o conflictos dentro del barrio. ¿Cómo es la accesibilidad nocturna? Conectividad, ¿qué tan fácil es llegar al transporte público? ¿Qué tanto son las frecuencias de rutas por ese sector? Y desarrollo futuro, ¿cuáles son las obras públicas y privadas? ¿Y cuáles son los posibles cobros de valorización de esta zona? En ese orden de ideas, podemos darnos cuenta que ya el tema emocional disminuye y el tema racional aumenta. Y cuando somos racionales en inversiones, pues tomamos mejores decisiones. Profundiza en estos 3 aspectos antes de tomar cualquier decisión. Los riesgos hoy pueden ser pérdidas mañana. Como estábamos hablando, el apartamento dentro del proyecto. No todos los apartamentos son iguales. Analiza la tipología y distribución, altura, orientación, especialmente poniente. Mira lo curioso de esto, del tema del sol, porque en la costa, al momento de invertir en una propiedad, comprar un apartamento, nosotros los costeños huimos a los que están lado sol. Estos apartamentos que tienen el poniente del sol en horas de la tarde son apartamentos extremadamente calientes. En cambio, en ciudades que no son calientes, sino que tienen más bien un clima frío, buscan todo lo contrario. Por ejemplo, el tema del sol, cercanía de las zonas comunes. A mí me gusta no estar tan cerca de las zonas comunes. ¿Por qué? Porque en las zonas comunes hacen reuniones sociales, hay ruido, por lo tanto, no me gusta estar tan cerca. Ejemplo, un amigo tenía como hábito a las 5 de la mañana bajar al gimnasio del apartamento a entrenar boxeo. Y cada vez que le pegaba, pues a la tula, pues generaba ruido. Y empezó a quejarse la persona que estaba en el segundo piso encima del gimnasio. Entonces miren que no es tan buena idea de pronto estar cerca de un gimnasio. También debemos tener presente el entorno inmediato, la disponibilidad de parqueo y cuarto útil. Una de las preguntas puntuales que debes tener al momento de invertir en un apartamento sobre plano es: ¿puedes escoger la ubicación del parqueadero? ¿Por qué? Porque a ti te gustaría que tu parqueadero esté cerca o lejos del ascensor. Seguramente vas a responder cerca, porque cuando hagamos compras, cuando vengamos del mercado, pues va a ser mucho más sencillo el transporte del mercado hacia el apartamento, ya que vamos a tener el ascensor más cerca. Y cuando tenemos el ascensor cerca, pues parqueamos y llegamos mucho más rápido. Eso es también uno de los privilegios que tenemos nosotros al momento de invertir en prelanzamientos. Y el cuarto útil. Definitivamente una buena ubicación. En algunas ocasiones el cuarto útil lo colocan detrás del mismo parqueadero o en zonas específicas donde están estos cuartos. Nos dicen, orientación de nuevo, el poniente afecta confort térmico y esto lo debemos tener presente dependiendo de la ciudad donde vivimos. Ahora, ¿a quién le vendemos? Por ejemplo, si nosotros estamos comprando un producto para personas mayores, pues comprar en un segundo piso puede sonar buena idea. Si no, no es buena idea, porque los que más se venden son los pisos intermedios. Entonces, al momento de comprar, otro tema específico que debes tener presente es: ok, estoy comprando, pero ya me voy adelantando un paso, ya que esa es nuestra metodología, vender. ¿A quién le vamos a vender? ¿Cuál es el perfil del cliente a quien le vamos a vender? Y el perfil del cliente a quien le vamos a vender, le gustaría que el apartamento esté en qué ubicación. Eso nos va a ayudar a vender el apartamento mucho más rápido. La altura influye en precio, vista y ruido. Adicionalmente que influye en precio, vista y ruidos, debemos tener presente pues esta prima de altura. Algunos proyectos lo tienen, otros proyectos no lo tienen. Debemos tener presente cuál es el valor de esa prima. Y las vistas, verifica desde ventanas reales hacia dónde mira el apartamento, si tiene vista hacia una torre del frente o si tiene vista a un paisaje. Sigamos profundizando en estos 3 temas. Problema del poniente. El poniente puede aumentar el calor y dañar muebles y cortinas. Depende de la ciudad y se puede mitigar con blackout, aire acondicionado o barreras naturales y edificios cercanos. Por ejemplo, Cartagena, sector Los Morros. ¿Quién ha estado en el sector Los Morros en Cartagena? Si me pueden responder en el chat para ver qué tanto tengo que explicar esta historia. Resulta y pasa que en Morros, en Cartagena, la mayoría de los morros están construidos. Está el edificio, está la piscina del edificio y así vienen los demás morros.
Sin embargo, resulta y pasa que los apartamentos que la terraza lo tienen mirando la piscina tienen sol de poniente. Esos apartamentos son calientísimos, son calientes, no los recomiendo. Pero los que están del otro lado no miran a la piscina del edificio, pero miran a la piscina del edificio al lado, del morro siguiente, del edificio que tú sabes que todos se llaman morros, de los morros siguientes. Y esos son lado sombra. Entonces, ahí, cuando vas a preguntar, ahí te va a cambiar el valor del metro cuadrado. ¿Cuál es el más económico? Pues el que mira hacia el sol. Y algo que me llamó la atención de Cartagena, que lo he visto en pocos lugares, es que aunque el apartamento esté en el primer piso, entre más cerca a la línea playa, los apartamentos van avanzando hacia la playa, y entre más cerca esté, vaya hacia la playa, así esté en el mismo piso, también tiene una prima de ubicación. Entonces hay que preguntar muy bien, bueno, qué primas de ubicación tiene el apartamento dentro de los proyectos donde vamos a estar. Impacto de altura, como lo veníamos hablando, la altura influye en el precio, vista y confort. Evalúa primeros pisos intermedios y últimos. Ahora, otra recomendación, no comprar en apartamentos grandes, pues hablamos de los penthouse, o si son apartamentos que todos tienen una altura una área similar, el del último piso, porque la mayoría de las veces, para no decir todos, siempre se genera una filtración, siempre hay una humedad por estar en el último piso de arriba. Entonces, esos son otros puntos que debemos tener presente al momento de invertir, evitar el tema de humedad por la ubicación del apartamento. Por último, por favor, ten en cuenta ruidos por las zonas comunes, avenidas principales y porterías. Consejo número 2, recursos, la realidad financiera, el te vi llegar. Entonces, sabemos que hay varias formas de pago dependiendo de la ciudad y dependiendo de la constructora. Podemos encontrar pagos 30-70, 40-60, y sabemos que al final el tema, el porcentaje que nos hace falta, va a requerir ya recursos propios o un crédito hipotecario. Les hago una pregunta y por favor, ojalá todos puedan responder. ¿Quién de ustedes en su ciudad se ha acercado a una sala de ventas? Pongan sí, no. En su ciudad, o sea, que ustedes físicamente se hayan acercado a un proyecto sobre planos, a la sala de ventas. Ok, listo. Los que han dicho que sí, ¿me pueden por favor confirmar en el chat cuál fue la forma de pago del último proyecto que visitaron? ¿Cómo fue la forma de pago? 30-70, 40-60, 50-50, 20-80. ¿Quién recuerda? 30-70. Ok, perfecto. Ahora, antes de invertir, pregúntate, ¿tengo la capacidad real para pagar las cuotas mensuales? Evalúa la cuota inicial, cuota final y viabilidad del crédito. Invertir sin recursos claros es especular. Es por eso que recomendamos invertir de manera responsable. Por favor, nunca nos metamos en un proyecto sobre planos sin antes ir acercarnos al banco y haber pedido un crédito hipotecario para ver si ese 70% que hace falta por pagar, el crédito lo puede cubrir. Si por X o Y razón cubre más, pues podríamos irnos a otro proyecto, o si cubre menos, buscar proyectos que se ajusten a nuestra realidad económica. Si cubre más, de pronto hasta que podríamos comprar en dos lugares distintos. Eso es muy importante. Ahora, les cuento que yo soy un cazador de proyectos sobre planos. Y uno de los puntos que yo no puedo dejar, o sea, es uno de los puntos que en vez de colocarle 5 puntos por calificación cuando tengo el checklist de sala de ventas, le coloco un 10, o sea, le coloco el doble o pesa el doble para mí, es cuando encuentro proyectos 20-80. Son difíciles de encontrar, pero aún existen. Y es ahí donde nosotros debemos estar cazando esos proyectos para no perder la oportunidad que si tiene esta característica 20-80 y cumple con las demás características que nosotros buscamos como inversionistas. Ahora, ¿por qué? Les hago una pregunta para tener el concepto claro. ¿Por qué tú y yo debemos buscar proyectos que tengan una forma de pago 20-80? Exacto, porque nos apalancamos en la financiación, más apalancamiento con bancos, para tener un mejor flujo de efectivos para nosotros. Y si buscamos y aplicamos la estrategia de ceder los derechos del apartamento antes de escriturar, pues nuestra TIR, nuestra tasa interna de retorno, nuestra rentabilidad va a ser mayor. ¿Por qué? Simplemente porque invertimos menos dinero. Entonces, por favor, cuando en sus ciudades encuentren proyectos 20-80, no duden en compartirlo. Estructura de pago y negociación, opciones de apalancamiento. Cuando al momento ya de escriturar, podemos apalancarnos con primas, cesantías, bonificaciones, ventas de otros activos.
debemos tener presente muy clara la estrategia que debemos tener por si llegamos a escriturar. Ahora, de nuevo, me gusta repetirlo porque porque te estoy hablando a ti como inversionista. Nosotros como inversionistas, nuestro objetivo es ceder el derecho. Pero si por X o Y razón no lo podemos hacer porque puede pasar, es más, es un porcentaje alto que pase si realmente no se aplican estrategias de venta, pues debemos tener los recursos para poderlos pagar. De nuevo, recuerda que esto sea algo que te dé paz, no que te la quite. Y para que no te la quite, debemos tener claro, antes de empezar a invertir o seleccionar el proyecto, es tener claro cómo es la forma que vamos a pagar si llegamos a escriturar. Negocia siempre descuentos por varias unidades, formas de pago personalizada, reducción de prima de altura. Siempre hay espacio para negociar. Siempre, siempre. ¿Qué puedes negociar? De pronto, ¿qué puedo negociar? Si no me quieren hacer un descuento en las cuotas, hombre, que esté un mejor piso, más arriba. Cierto, que eso al final, al momento de vender, pues va a ser mejor. Una mejor ubicación, un mejor parqueadero, un depósito, un kit de acabados. Recuerda siempre negociar. Siempre negociar. Consejo número 3. ¿Cuál es la constructora? Mira, yo dentro de mí, como la clase pasada les comenté, dentro de mi checklist, la constructora es clave saber quién es. ¿Cuántos años lleva en el mercado construyendo? Para mí, por lo menos debe tener 15 años. Si tiene menos de 15 años, no invierto. Número 2. ¿Cuántos proyectos ha construido en la ciudad donde está vendiendo ese proyecto? Por ejemplo, porque a veces hay constructoras del interior del país que vienen a construir en la costa, y construir en la costa es una vaina diferente. Los acabados tienen que ser distintos, porque si no son distintos, pues va a sufrir mucho y va a tener una mala vejez. Entonces yo quiero ver cuáles son los edificios que ha construido, cuáles son los acabados que ha invertido, para saber si está haciendo las cosas bien. Aquí también nos recomiendan 3 puntos que debemos tener presente al momento de tener presente quién está detrás de la constructora. Como veníamos hablando, número 1, trayectoria, años de experiencia en el mercado. ¿Cuál fue la recomendación que yo di? Que por lo menos tenga cuántos años construyendo en la ciudad. A ver si el mensaje fue entregado fuerte y claro. Pónganme el número de años que yo les recomiendo que debe tener la constructora en la ciudad donde va a construir. El número que dije fue 15, ¿cierto? Más de 15 años. Más de 15 años. Muy bien. Segundo, reputación. ¿Qué proyectos ha entregado exitosamente en la ciudad donde le vas a invertir? Y afiliación de gremios, muy importante. Esto sí, esto no tiene negociación. Sí o sí debe estar afiliado a Camacol. Si no, next. Diferencia de roles claves: ventas, gerentas, construcción, diseño, interventoría y fiducia. Cada uno cumple con una función específica. Por ejemplo, miren, en un apartamento, en un edificio que yo invertí en Bogotá, yo estaba entre 2 proyectos. Al final, todos cumplían igual, es más, eran vecinos en el mismo sector, etcétera, todo igualito. Y por la razón por la cual me decidí por el uno y no por el otro fue porque fui a ver los proyectos que habían entregado anteriormente y me gustaba más la fachada de una constructora, el diseño que normalmente estaba acostumbrado a entregar, versus la otra. Entonces, por fachada fue que escogí. Voy a entender cuando los dos cumplen, pero solamente puedo invertir en uno, pues esos puntos suman. Consejo número 4. Si no tienes fiducia, no te metas. Entiendo que en algunas ciudades pequeñas el tema de la fiducia no sea hábito. Sin embargo, sí nos va a ayudar mucho a protegernos al momento de invertir. Entonces, es por eso que en el club nosotros presentamos más proyectos de las ciudades principales, porque es donde se tiene la costumbre de trabajar con fiduciarias. Yo me he ido a ciudades intermedias como Tolima, Ibagué, Popayán, etcétera, y no encuentro proyectos que sean con fiducia, y si los hay son muy pocos. Cincelejo. Entonces, por ejemplo, así el proyecto esté en una zona por desarrollar, en una ciudad que esté en desarrollo, si no hay una fiduciaria atrás, por favor, no invirtamos ahí. Ya que la fiduciaria es tu guardián, verifica que acompañe el proyecto de inicio a fin, sea reconocida en el mercado y que el encargo fiduciario esté completamente claro. Ahora, entonces, tengamos claro, nunca inviertas sin entender este punto. La fiduciaria protege tu inversión durante todo el proceso constructivo. Ahora, en este punto, debemos tener presente y preguntarle a la fiduciaria si permite la cesión de derechos y a partir de qué punto permite. ¿Por qué? Porque hay algunas constructoras
o las fiduciarias que se ponen de acuerdo que nada más se puede ceder después de punto de equilibrio o que se puede ceder solamente después de que falte tanto tiempo por entregar, o se puede ceder hasta tanto tiempo antes de entregar, o se puede ceder después de que se haya fijado un número X en ventas del proyecto. Entonces, entender muy bien en qué momento se puede ceder. Y otro punto, qué costos tiene la cesión de derecho, porque en algunos puntos solamente es un salario mínimo, otros son salario mínimo más un porcentaje que puede ser entre el 1 y el 1.5%, por lo tanto debemos entender. Consejo número 5, tiempos de compra. Al final te voy a preguntar, si solamente te pudieras quedar con un solo consejo, ¿con cuál te quedarías? Consejo número 5, tiempos de compra. BIS, últimas etapas, cuidar condiciones finales. ¿Por qué en los BIS, ya tiene el conocimiento, pero es una pregunta de parcial? ¿Por qué los BIS es recomendable comprar en las últimas etapas y no en prelanzamiento? Lo bueno de esta sesión es que también nos ponemos a pensar para saber si tenemos la información adecuada. Si no tienes la respuesta, coloca no. Si no tienes la respuesta, coloca no, pero vamos a participar. BIS, ¿por qué la recomendación es comprar en las últimas etapas y no en prelanzamiento? 4 es la constructora, Rosa. Correcto, Milena, porque el precio no cambia. Recuerda que en BIS compramos es por topes de salarios mínimos. Entonces, así compres en prelanzamiento o el último apartamento después de 3 años de construcción, siempre va a ser el mismo tope de salarios mínimos. No te lo cambian. Es por eso que durante la construcción no vamos a ver valorización. Vamos a ver valorización es después de escriturar el apartamento y después de un tiempo que, siempre y cuando después esté en un sector no BIS, porque si está en un sector BIS no vamos a ver mucha valorización. Entonces es por eso, Rosa, que cuando compramos en BIS no vamos a tener mucha valorización del metro cuadrado, y se puede comprar en prelanzamiento como último apartamento y va a ser lo mismo. Todo lo contrario con los no BIS, y más este año 2026, porque el verdadero negocio va a estar jalonado, el de la construcción, por apartamentos no BIS, y es aquí donde tú y yo vamos a salir beneficiados, porque en el club solamente vamos a encontrar oportunidades de inversión en no BIS, en prelanzamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mayor potencial de valorización. El momento de compra lo cambia todo. En proyectos BIS las últimas etapas son más seguras. En no BIS las primeras etapas ofrecen mayor potencial de valorización y mejores precios. Ahora, ¿yo qué le sumaría a este punto de tiempo de compra? Vamos a seguir. Las ventas y cesión de derechos. Análisis de ventas. Número de unidades vendidas, ritmo de venta mensual, valorización lograda. Esto lo debemos averiguar en los proyectos anteriores que ha tenido la constructora para ver qué tan fuertes son en el tema comercial. Claro, si tienen un buen récord de buenas ventas en sus proyectos anteriores, esto quiere decir que este proyecto también, gracias a la fuerza comercial que tienen, pueden lograr un buen nivel de ventas. Ventajas de la cesión. Vamos a lograr altas rentabilidades, menos costos de transacción, mejor salida ante imprevistos y ventajas tributarias importantes porque el apartamento no queda a nuestro nombre. La cesión de derechos fiduciarios puede ser una estrategia más rentable que esperar la entrega final del inmueble. Ahora, para que esta cesión se haga una realidad, dime quién es el responsable para que el apartamento se venda más rápido. ¿La inmobiliaria que contratamos, la constructora o la gestión comercial que yo haga como dueño del apartamento? La gestión comercial que nosotros hagamos. Entonces, pero esto no es esto o lo otro. De acuerdo a la gestión comercial, el apartamento se va a vender mucho más rápido, pero también nos debemos apalancar por medio de una o varias inmobiliarias que trabajen en el sector, avisarle a la constructora que nosotros también queremos vender el apartamento y nuestra gestión comercial. Ahí está la clave para ceder los derechos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de proyectos y decisión correcta? Hay muchos tipos de proyectos, pero vamos a mencionar los más comunes. Apartamentos. Esta definitivamente es la opción más líquida. Casas, mayor espacio para las personas que buscan mayor área. Lotes, flexibilidad total, es un proyecto a largo plazo. Locales, cuando queremos generar flujo de efectivo, es mejor invertir en locales que en apartamentos. Hay que entender que estás comprando. ¿BIS o no BIS? Una buena inversión depende de recursos claros, horizonte de tiempo, comparativo en mercado, tipo de construcción y costos reales de acabados. Tener los números claros. Recuerda que lo que no son cuentas son cuentos. El inversionista inteligente. Invertir bien no es suerte, definitivamente no hay suerte.
Es método, análisis y disciplina. Compra mejor que el promedio del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que los negocios en bienes raíces se hacen al momento de comprar, no se hacen al momento de vender. Por ejemplo, si yo compro un apartamento sobre planos en prelanzamiento en 400 millones de pesos y cuando llega el momento de cesión de derechos, el apartamento, si lo voy a comprar directamente a la constructora, uno similar en el mismo piso cuesta 500 millones, pero yo hice una cesión de derechos y vendí el apartamento en 480 millones. Te pregunto, ¿gané plata o perdí plata? Correcto, así haya vendido 20 millones más económico que en la constructora, gané. ¿Por qué? Porque compré a 400. Entonces, hay personas que se amarran. No, si la constructora está en 500 millones, yo lo vendo en 500 millones. No voy a perder plata. ¡Ey! Vende el apartamento. Están ganando dinero. Entiende el ciclo. Debemos tener presente cuál es el mejor momento de entrada y de salida. Cualquier negocio en la vida que hagas, antes de entrar, pregunta cómo te puedes salir. No es que te vayas a salir, pero debes tenerlo claro. Tiene una salida siempre clara y planificada. Aplica estos 5 consejos. Ubicación estratégica, recursos claros o financiación, como dice Milena. Constructora sólida, con experiencia, fiduciaria confiable y el momento de compra óptima. Tu éxito como inversionista depende de decisiones racionales, no emocionales. Como dice Rosa, si aún cediendo los derechos tengo ganancias de valorización a pesar de vender por debajo del precio de la constructora, es válido en el ciclo de inversión. Vas a obtener una mayor rentabilidad. Ahora les pregunto, hombre, de estos puntos de ubicación estratégica, recursos claros, constructora sólida, fiduciaria confiable y timing o momento de compra óptima, si solamente tuvieras que escoger uno, ¿cuál escogerías? Milena nos dice, el vender por un valor menor que la constructora nos permite vender más rápido y tener retorno de la inversión para invertir en otro proyecto. Me encanta esa respuesta. Bueno, de los 5 consejos, si solamente te pudieras llevar uno, ¿cuál te llevarías? Por favor, colocarlo en el chat. Lo recuerdo, ubicación estratégica, recursos claros, constructora sólida, fiduciaria confiable y momento de compra óptimo. Mira, no hay respuesta ni buena ni mala. Como dice Milena, todos son importantes. Sin embargo, si a mí me preguntas si me tengo que llevar uno, yo me llevo el momento de compra óptimo. Mis estimados, no es igual comprar en lista 1 que en lista 0. No es igual comprar en lista 0 que en prelanzamiento. El timing hace la diferencia al momento de invertir. Por lo tanto, debemos ser cazadores de una buena forma de pago y de proyectos que aún no hayan salido al mercado. Es ahí donde vamos a encontrar la mayor rentabilidad de cualquier negocio en bienes raíces.